Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 131. El botín vacío de los piratas de Roger. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con los brazos cruzados y una expresión solemne en el rostro. El teniente comandante que transmitía el mensaje se hizo a un lado. Al mismo tiempo, desde fuera de la oficina entraron varias figuras con trajes blancos y máscaras de hierro que cubrían la mitad superior de sus rostros. Al ver a los recién llegados, los marines en la oficina cambiaron inmediatamente sus expresiones. ¿Qué había sucedido exactamente? Pensar que los incitarían a la acción, y por lo que parecía, solo para transmitir un mensaje. ¿Qué información podría ser tan importante para ellos? Almirante de flota como acabo de decir, todos los movimientos de los marines en el Nuevo Mundo deben centrarse exclusivamente en los piratas de Roger. Otros asuntos pueden posponerse temporalmente, y eso, naturalmente, incluye la batalla entre Alucard y Barba Blanca. Un hombre de estatura media, con una máscara de hierro que le ocultaba la mitad superior del rostro, habló con indiferencia. Explíquese con claridad, jefe de policía. Aunque la otra parte era una agencia directa del gobierno mundial, como máximo representante del cuartel general de la Marina, Kong no podía permitir que los marines quedaran mal. Los agentes del CTO, ya sea porque realmente no querían provocar a Kong o simplemente por la urgencia de la situación, declararon rápidamente. Roger aterrizó previamente en una isla de ruinas llamada Concordia. ¿Concordia? Los marines más jóvenes presentes parecían confundidos, mientras que los veteranos como Kong entendieron instantáneamente el significado del CTO, ya que había firmado los documentos para la destrucción de Concordia. Fue una nación brutalmente aniquilada debido a sospechas de albergar inteligencia relacionada con el establecimiento del gobierno mundial. Tras su destrucción, se convirtió en un completo páramo, ahora completamente borrado de los mapas. Además, para evitar sospechas, el gobierno no había destinado allí a ningún marine. Por eso, los marines más jóvenes y con menos experiencia desconocían qué era Concordia. El CPO continuó explicando. Reinvestigamos el viaje de décadas de los piratas de Roger y descubrimos que todos los lugares sospechosos de contener reliquias históricas fueron visitados por ellos en las últimas décadas. Y Concordia fue el último. Los demás se sentían completamente perdidos, sin entender de qué hablaban los canallas del gobierno mundial. Solo Kong lo entendió, y una expresión de seriedad sin precedentes se dibujó en su rostro. ¿Insinúas que los piratas de Roger ya, es totalmente posible? El agente del CPO asintió, girándose a medias. Lo que sigue es estrictamente confidencial y no se puede filtrar. Por favor, venga a Mariejois para una reunión con los ancianos. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina del almirante de flota. Todos los marines presentes en la sala fijaron la mirada en Kong. Este permaneció de pie, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, en silencio. Tras un largo momento, abrió lentamente los ojos y dijo: notifiquen a las secciones G1 y G5 de Nuevo Mundo. Todas las flotas de marines deben ser despachadas, con los piratas de Roger como objetivo. Sí, señor. Todos en la sala se pusieron firmes y saludaron. Todos ellos eran marines que habían sido promovidos a sus puestos a través de la más estricta selección, sabiendo qué preguntar y cuándo guardar silencio. El CPO lo había declarado alto secreto. Atreverse a preguntar más no era solo una tontería, sino un deseo de muerte. Sin embargo, tan solo 4 días antes, los piratas de Roger habían desembarcado en Concordia. Quien los trajo allí era un miembro de la tripulación de los piratas de Roger llamado Generous Mogukun. Hace 3 años, se unió a los piratas de Roger como espadachín, con una recompensa de 66 millones de berries. Su verdadero nombre era Andoria Mogukun. La verdadera identidad de Mogukun, al igual que la de Alesia, era la de uno de los miembros de la familia real del reino de Concordia que escapó de la gran catástrofe 20 años atrás. En realidad, era el tío de Alesia, pero ella misma desconocía su verdadera identidad. Y Mogukun nunca imaginó que su pequeña sobrina seguía viva, y mucho menos que se convertiría en marine. Era posible que este tío y esta sobrina nunca se reconocieran en esta vida. Ahora, volvamos a los piratas de Roger. Hace 3 años, Roger conoció a Mogukun, quien vivía como cazador de piratas errante bajo un nombre falso. Mogukun fue invitado a unirse a los piratas de Roger. Después de 2 años y medio, conmovido por el carisma único de Roger, reveló su verdadera identidad. Roger, a su vez, le dijo a Mogukun que ya había descifrado 3 de los 4 poneglyphs rojos sin el conocimiento del gobierno mundial.
Solo faltaba el del Reino Concordia. Además, ya conocía la ubicación y el método de uso de una de las armas antiguas, Plutón. Sin embargo, el mundo entero permanecía en la ignorancia. Mogukun estaba rebosante de alegría. Le reveló la ubicación del último poneglyph rojo a Roger, con la esperanza de descubrir los secretos del gobierno mundial y vengar a su nación. Pero, por desgracia, en el fondo sabía que eso era imposible. El cuerpo de Roger estaba llegando a su límite. No podía lograr semejante hazaña. Sin embargo, Mogukun decidió ayudar a Roger, entregándole el poneglyph histórico dentro de las ruinas de Concordia. Sin embargo, cuando Mogukun y los piratas de Roger llegaron allí hace 4 días, justo cuando estaban a punto de extraer el poneglyph, se sorprendieron al encontrar la entrada destruida, con daños muy recientes. El poneglyph que había en el interior también había desaparecido. Esto indicó que habían llegado demasiado tarde. El poneglyph había sido descubierto y movido recientemente. ¿Y ahora, qué hacemos? En la cámara secreta que debía contener el poneglyph, Mogukun preguntó con ansiedad a Roger y a Rayleigh, que estaban a su lado. Comentario 1. Votar capítulo 132. Noticias que sacuden el mundo. Roger, siendo el bruto que era, no entendería asuntos tan profundos. Esos eran normalmente responsabilidad de Rayleigh. Como era de esperar, tras acariciar su barba dorada varias veces, los ojos de Rayleigh brillaron con sabiduría. Mogukun también dijo que la entrada dañada era muy reciente, lo que prueba que el objeto fue robado recientemente. En ese caso, investigaremos por aquí sobre cualquiera que haya desembarcado cerca de esta isla. Además de los arqueólogos, imagino que solo el gobierno mundial estaría interesado y al tanto de algo así. Mogukun asintió. Rayleigh era confiable. Si fuera el gobierno mundial, su presencia seguramente causaría revuelo donde quiera que fueran, por lo que reunir información cerca de Concordia debería arrojar muchas pistas útiles. Siguiendo el método de Rayleigh, los piratas de Roger preguntaron en las islas que rodeaban las ruinas del reino de Concordia si algún barco había atracado allí recientemente. Dado que el reino de Concordia era ahora una ruina, nadie lo visitaba a menos que tuviera una razón especial. Al cuarto día, Shanks, Buggy y Gavan derrotaron a un pequeño grupo de piratas. Les contaron que, hace tiempo, un barco de hierro, notablemente rápido y puntiagudo, fue avistado cerca del mar de la Concordia. Al no tener velas, causó una fuerte impresión. Tras recibir esta información, Shanks y los demás la relacionaron instintivamente con Alucard, la figura central de la reciente masacre de Rulusas. Cuando informaron a Roger y a los demás, compartieron la misma idea. Si fuera Alucard, ya habría oído rumores. Ahora mismo está luchando contra Barba Blanca en el mar de Lugloom. Dentro de una taberna del pequeño pueblo isleño, Rayleigh removió su bebida y le preguntó a Roger. ¿Y bien? ¿Nos vamos? ¿Es siquiera una pregunta? Roger se dio una palmada en la rodilla, abrió su abrigo, provocando una ráfaga de viento, y salió de la taberna riendo, de espaldas a sus subordinados. Hombres, zarpamos. Y ya que estamos, vamos a ver a Barba Blanca. Si nos vamos, Shiki y el gobierno mundial no se quedarán de brazos cruzados, ¿verdad? Preguntó el navegante Nozdon. ¿Qué? ¿Miedo? Preguntó Gavan, riendo. No seas ridículo. Al otro lado de la línea roja, en Mariejois. El almirante de flota Com, la máxima autoridad en el cuartel general de la Marina, acababa de concluir su reunión con los 5 ancianos y regresaba al cuartel general desde Mariejois. Inmediatamente después de su regreso, Com, con el rostro sombrío, dio una orden secreta. En el fondo, sabía el revuelo que esto causaría en el mundo. ¿Dónde está Garp ahora mismo? Preguntó Com a su asistente mientras regresaba a su oficina. Señor, el vicealmirante Garp ha regresado a Leas Blue, según se informa para visitar a sus familiares, respondió de inmediato un oficial cercano. Ese hombre ignora la disciplina militar. Llámalo de inmediato. ¿Cómo van las cosas en el Nuevo Mundo? Todas las flotas de patrulla han sido retiradas y se dirigen hacia la ubicación de los piratas Roger, según sus órdenes, almirante de flota. Mientras conversaban y caminaban hacia la oficina, otro soldado de la marina se acercó repentinamente desde la dirección opuesta. Tras saludar a Com, bajó la cabeza y le contó la información de primera mano que acababa de recibir sobre los piratas de Roger. ¿Los piratas de Roger se dirigen al mar de Lugloom? El ayudante que había estado hablando con Com se quedó atónito. Se secó el sudor frío de la barbilla y especuló. ¿Será que intentan asestarle un golpe duro a Barba Blanca mientras los piratas de Barba Blanca y Alucard se enfrentan?
Roger y Barba Blanca también eran rivales acérrimos. El acto de observar desde la barrera y luego atacar durante el caos era algo que se enseñaba en los textos militares de la Marina. Los piratas de Roger dirigiéndose al lugar de la batalla de Alucard y los piratas de Barba Blanca en ese momento hicieron que fuera fácil pensar eso. Pero en cuanto el asistente habló, Kong lo negó de inmediato. No subestimes a ese hombre. Jamás haría algo así. Entonces, almirante de flota, ¿cuál es nuestro próximo plan? Preguntó el asistente con cautela. Dos figuras legendarias, además de un pirata ahora llamado bajo las leyendas. Semejante alineación parecía insuficiente para las fuerzas del Nuevo Mundo por sí solas. Incluso con refuerzos directos del cuartel general, sin duda sería una batalla durísima. Kong cerró los ojos, reflexionando un buen rato. Luego los abrió y rió suavemente. ¿Cuál es nuestro método más básico para lidiar con los piratas? Lo han olvidado. Los dos marines se quedaron atónitos, y Kong continuó. Que las flotas del Nuevo Mundo mantengan sus posiciones temporalmente. Encuentren la manera de filtrar información sobre Roger Ashiki y que se destruyan mutuamente. Sí, señor. Gold Roger viola la constitución del gobierno mundial, una mayor comprensión de la historia, controla armas antiguas. Los marines realizarán un arresto completo. 22 de octubre de 1495, calendario marino, también el sexto día de la batalla de Alucard y Barba Blanca en la isla del mar de Lubloom. Tal titular conmocionó al mundo entero. Las tres armas antiguas, seres que solo existían en leyendas, existían de verdad. Y, además, estaban en manos de Roger. Mientras el mundo estaba conmocionado, la gente no olvidó revisar de inmediato el departamento editorial al pie del periódico. Como resultado, la frase certificado y publicado por el gobierno mundial escrita al final hizo que la gente creyera completamente que el asunto era cierto. El gran pirata Gold Roger poseía armas antiguas. En ese caso, ¿quién más en este mar podría hacerle frente? Mientras los piratas temblaban de miedo, la percepción que el mundo tenía de Roger aumentaba constantemente, eclipsando incluso temporalmente a Barba Blanca y Shiki. ¿Qué eran las flotas comparadas con esto? Las armas antiguas eran la existencia más temible, ¿verdad? Comentario 1. Votar capítulo 133. Intervención de terceros mar de Lubloom. En una pequeña isla dentro del territorio de los piratas de Barba Blanca. Crack, 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 desde lejos, el aire sobre la superficie de la isla se fracturó extrañamente con grietas como telarañas, expandiéndose continuamente hasta que toda la isla se deformó. Finalmente, con un rugido atronador, la isla se partió en varias mitades, como si hubiera ocurrido un desastre natural. Tras desatar un ataque que destrozó por completo la isla, Barba Blanca colocó sus manos derechas sobre su pecho. Aunque no tan severo como años después, ya superaba los 50. Progresar en el futuro era imposible. Solo podía estancarse o incluso decaer. En ese momento, el cabello dorado de Barba Blanca estaba manchado de sangre, parte de Alucard, parte de la suya. Su abrigo blanco, sobre su espalda, estaba hecho jirones, y nuevas heridas aparecían constantemente en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sufrió tantas heridas? Si luchas conmigo ni siquiera tendrás oportunidad de recuperar el aliento. Una sombra fantasmal se alzó tras Barba Blanca. Una pistola de gran calibre, completamente negra, se presionó contra su rodilla. Con un estallido, le atravesó la rodilla. No había otra opción. Si no saltaba, Alucard apenas le llegaría a la cintura. Barba Blanca gruñó desde lo más profundo de su garganta. Estaba a punto de caer, pero aún más rápido, apretó con más fuerza su naginata, apuntalando su enorme cuerpo. Yo soy, Barba Blanca. Barba Blanca blandió su naginata, con una poderosa onda expansiva capaz de destrozar el aire. De un solo golpe, pulverizó el espacio frente a Alucard como si fuera cristal. A los ojos de Barba Blanca, Alucard parecía una foto incrustada en un cristal. Con este golpe, su cuerpo se desintegró por completo. Sin embargo, no había rastro de dolor en su rostro. Su sonrisa maniática solo se detuvo un instante antes de regresar rápidamente. ¿Resucitó de nuevo?, pensó Barba Blanca. Ese gesto debería haberle destrozado el corazón, pero seguía tan lleno de vida. Incluso Barba Blanca había perdido la cuenta de cuántos días y noches habían luchado así. Las resurrecciones de Alucard se habían mostrado demasiadas veces ante él, lo que hacía que Barba Blanca ya no se sorprendiera. Solo se concentraba en cómo derrotar a su oponente. De repente, Barba Blanca aumentó la fuerza de sus manos.
Abrió el puño, transformándose en una palma, y agarró el cuerpo de Alucard. Dada la inmensa diferencia entre sus tamaños, cuando Barba Blanca agarró a Alucard fue como si un adulto corpulento levantara a un bebé. Barba Blanca lanzó a Alucard con fuerza por los aires y luego lo estrelló ferozmente contra el suelo, activando la habilidad de la fruta temblor. Parecía que pretendía hundir a Alucard por completo en el fondo del mar. Auge. La tierra bajo sus pies ahora era menos de una quinta parte del tamaño de la isla original. El resto del territorio, devastado por el poder de Barba Blanca, comenzó a alejarse como icebergs que se desmoronan arrastrados por las corrientes. El ataque de Barba Blanca tuvo éxito. Presionó con fuerza la cabeza de Alucard contra el suelo. Una onda expansiva única, proveniente de la fruta temblor, surgió de su palma, excavando un profundo surco en la tierra y enterrando a Alucard. Segundos después, la energía que emanaba de la isla provocó que se levantaran tsunamis de nuevo. La mayor parte del cuerpo de Alucard quedó completamente estrellado contra el barranco. Desde la perspectiva de Barba Blanca, apenas podía ver el cuerpo de Alucard, perfectamente encajado entre las dos mitades de la isla. ¿Te duele un poco, mocoso inmortal?, gruñó Barba Blanca, mirando hacia arriba. Se giró, preparándose para irse. Aunque podía asestarle otro golpe a Alucard, la isla estaba al borde del colapso. Un golpe más, y el suelo bajo sus pies se derrumbaría por completo. Como consumidor de fruta del diablo, Barba Blanca no haría algo que llevara a la destrucción mutua. Sin embargo, el núcleo de la isla había sido devastado excesivamente. Su eventual descenso al fondo del mar era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, apenas unos segundos después, bajo su haki de observación, el aura de Alucard cambió. Barba Blanca se giró y miró hacia el barranco. Vio cómo el cuerpo de Alucard cambiaba lentamente de color. Unos segundos después, se transformó en un joven soldado con armadura. De repente, una mano le dio una palmada en el hombro a Barba Blanca. Cuando Barba Blanca se giró para asestar un golpe con su naginata, saltaron chispas. Una gran espada bloqueó su naginata, y quien blandía esta colosal espada no era otro que Alucard. Su flequillo cubría ahora el lado derecho de su cabello, y su ojo descubierto y sus labios torcidos revelaban una expresión de alegría salvaje mezclada con un toque de arrepentimiento. Buen movimiento, pero es una pena, Barba Blanca. Sin embargo, a pesar del revés, Barba Blanca no mostró rastro de arrepentimiento en su rostro. Seguía riendo desafiante. Mocoso arrogante. Sonido metálico. Ambos bandos retrocedieron simultáneamente. Un feroz relámpago brilló entre las nubes oscuras y comenzó un repentino aguacero, que parecía anunciar la continuación de la batalla. Pero justo entonces, ambos giraron la cabeza para mirar el mar a su lado. A lo lejos, innumerables barcos piratas navegaban lentamente hacia ellos. Barba Blanca los reconoció al instante. Su propio Moby Dick y los barcos de numerosas tripulaciones piratas bajo el mando de los piratas de Barba Blanca. Pero lo que realmente cautivó su atención fue el barco a la izquierda del Moby Dick, con un mascarón de sirena, y el hombre de pie en su proa, su rival de toda la vida, Gold Roger. A varias millas de la costa, Roger, de pie en el Jackson, saltó. Una imagen residual parpadeó, y ya había aparecido entre Alucard y Barba Blanca. Hola, Roger, Barba Blanca movió la boca bajo su bigote. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años? He venido a detener vuestra pelea, dijo Roger, enunciando cada palabra, colocándose entre los dos. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 134. La emboscada de Shiki. Ustedes dos, por favor, denme algo de cara. Cuando Roger se interpuso entre los dos y pronunció estas palabras, Alucard inexplicablemente sintió una fuerte sensación de déjà vu. La escena quedó en silencio por un momento. Al ver el grave estado de Barba Blanca, los piratas de Barba Blanca, que inicialmente buscaban venganza por Drew, también guardaron silencio. Aunque Drew era un comandante, los piratas de Barba Blanca ya habían perdido innumerables hombres en batallas pasadas. Edward Neugate, Barba Blanca, era el alma de la tripulación pirata. Sacrificar al capitán, el alma, por venganza contra un solo comandante era claramente imposible. A Marco ya no le importaba la venganza. Rápidamente les dijo al equipo médico y a las enfermeras: oigan. Apresúrense y traigan a Pops para que lo trate. El Moby Dick bajó rápidamente su pasarela, y muchos médicos de a bordo acudieron a Barba Blanca, preparándose para examinarlo.
Pero justo cuando una enfermera le aplicaba un vendaje extra grande, especialmente diseñado para el enorme cuerpo de Barba Blanca, para detener temporalmente la hemorragia de su herida, Barba Blanca agitó inesperadamente su enorme mano, arrancándose la venda y gritando: ¿Qué son estas heridas leves? ¿Acaso quieres usar esto para ganarte la compasión del enemigo? Capitán, sus heridas son profundas, no se mueva. Una enfermera estaba junto a Barba Blanca, mirando sus horribles heridas. Mocosos. Barba Blanca estrelló con fuerza su naginata contra el suelo, provocando un temblor. Soy Barba Blanca. Alucard se burló de esto, luego se dio la vuelta y caminó hacia el mar, dejando un comentario. Es mejor escuchar el consejo del médico. Estar tan obsesionado con el orgullo conducirá a una muerte prematura. Mocoso insolente. Barba Blanca fulminó con la mirada a Alucard, que se alejaba, pero decidió no perseguirlo. Se giró y caminó hacia el Moby Dick, levantando la mano y gritando: «Hijos míos. Nos vamos de vuelta». Oh. Decenas de miles de tripulantes de los piratas de Barba Blanca vitorearon y agitaron las manos. Para ellos, con que Barba Blanca regresara sano y salvo, era suficiente. Progreso en el desarrollo de capacidades. Forma completa de físico de vampiro. 34% transformación de murciélago. Forma completa. 41% arma, Casull LV5. 31% arma, Chacal LV2. 44% virus de luz negra LV3. 86% sombra oculta LV3. 87% sabueso negro Baskerville LV2. 9%, Alucard observó los valores de desarrollo de sus habilidades a través del sistema inmortal e indestructible. De repente, Roger apareció frente a él y dijo: «Alucard, ¿qué te parece si tomamos algo y charlamos?» Alucard miró de reojo a Roger, ya adivinando lo que Roger pretendía hacer. Tras ponerse las gafas de sol, los cristales de las gafas de Alucard reflejaron un brillo carmesí. «Se me acabó el licor, por casualidad». «Excelente», gritó Roger a Riley y a los demás. «Hombres. A celebrar. Oh. Fiesta. Fiesta». En el Moby Dick, a pesar de la persuasión de la tripulación, Barba Blanca finalmente aceptó el tratamiento y le insertaron gotas intravenosas. Respecto a su batalla con Alucard, todos evitaron mencionarlo tácitamente. Marco le presentó el titular del periódico del día a Barba Blanca. Tras dejar un barril de sake con asa, que para la mayoría era un barril, pero para él solo una copa grande, Barba Blanca entrecerró los ojos al leer el titular del periódico que Marco sostenía. Tras un largo momento, dijo con los ojos entornados: «Armas antiguas, ¿eh? Ese Roger». Mientras tanto, mediodía después, navegando en dirección contraria a la de los piratas de Barba Blanca, Alucard también recibió un ejemplar del periódico del día de manos de Roger. Tras terminarlo, Alucard lo dejó a un lado y preguntó con indiferencia: «¿De qué quieres hablar?» Roger se sentó frente a Alucard. Junto a ellos, el resto de la tripulación pirata se apiñaba, muchos gritando y saltando como locos. Riley y Mogukun estaban sentados cerca, escuchando la conversación entre ambos. Al oír la pregunta de Alucard, Roger se rascó la nuca. «¿No tienes curiosidad, chico?» «Estaba esperando a que preguntaras primero». «Olvídalo, Roger, no se te dan bien las negociaciones». «Déjame encargarme de esto», le dijo Riley a Alucard. «Fuiste al reino de Concordia antes, ¿verdad? Te llevaste esa cosa, ¿verdad? Ah, esa placa de piedra, ¿verdad?» «Correcto», dijo Alucard sin rodeos. Después de todo, no era algo que valiera la pena ocultar. Sin embargo, la sinceridad de Alucard pilló a Riley y a los demás desprevenidos. Tras un largo momento, Riley se aclaró la garganta. «Esa placa de piedra registra secretos sobre la creación del gobierno mundial, así como la ubicación del destino final del Grand Line. Según nuestra investigación a lo largo de los años, hay un total de 4. Hace 3 años, encontramos 3. Nos enteramos del cuarto por Mogukun, pero no esperábamos que llegaras antes. ¿Entonces?» La mirada de Riley se agudizó. «Por supuesto, queremos pedirle que nos deje ver el contenido de ese poneglyph. Queremos llegar al destino final de Grand Line. Ese es el sueño de todos en los piratas de Roger. Pero no es mi sueño». Alucard echó la cabeza hacia atrás, se sirvió una botella entera de ron y luego miró a la tripulación de los piratas de Roger. «Si tanto lo desean, ¿por qué no intentar tomarlo a la manera pirata?» Al escuchar las palabras de Alucard, las expresiones de los piratas de Roger se tornaron serias al instante. La alegre atmósfera de celebración se vio eclipsada por la gravedad de la inminente batalla.
Antes de que Roger pudiera responder, la voz del navegante, Nozdon, se oyó repentinamente desde la cofa. Capitán Roger. Una flota enorme se acerca a nosotros desde todas las direcciones. Nozdon miró por su telescopio. El número es, 10, no, 20, no, 30, 40, más de 40 barcos piratas han aparecido de repente en el mar que nos rodea. ¿Cómo es posible? Gritó Buggy, que acababa de dejar una pata de pollo en el suelo, con incredulidad. ¿Cómo pudieron aparecer tantos barcos cerca de nosotros tan silenciosamente, sin que el capitán ni nadie se diera cuenta? ¿Es siquiera una pregunta? Roger se bebió una botella entera de ron. ¿Quién más podría hacer algo así aparte de Shiki? La zona marítima donde se encontraban actualmente Alucard y los piratas de Roger estaba adyacente al mar de Lubloom, llamado el mar de Edward. Necesito algo. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 135. ¿Cuándo me convertí en uno de ustedes? León Dorado Shiki, que posee el poder de la fruta flotante Flot y ostenta el título de el espadachín más grande del mundo. Lo que más preocupaba a los marines de él era su capacidad para hacer que sus naves de guerra movieran libremente en el cielo. Y no se trataba solo de él ni de una sola nave. Podía hacer que una flota entera, más de 50 naves de guerra con decenas de miles de hombres, flotara en el aire, lo que lo convertía en una presencia extremadamente problemática para los marines. Se puede decir con seguridad que antes de que descubrieran que Roger investigaba Poneglyphs, Shiki era el mayor dolor de cabeza de los marines. En comparación con la naturaleza tranquila de Roger, él era más imponente. En comparación con los vagabundeos de Barba Blanca, él era más ambicioso. En comparación con el distanciamiento de Patrick Redfield, él poseía una mayor unidad. Shiki siempre había considerado a Roger su mayor rival. Tras el fracaso de su última negociación, intentó encontrar una oportunidad para reclutarlo, pero fue rechazado. Entonces se preparaba para buscar una oportunidad para eliminarlo. Sin embargo, gracias al periódico de hoy, sumado a las filtraciones deliberadas de los marines, Shiki supo que Roger poseía un arma antigua y se encontraba en las inmediaciones. Impaciente, usó de inmediato su habilidad para llegar a ese lugar. Ya sea por la habilidad de Shiki afectando el clima o por el cielo mismo temblando de miedo ante este encuentro histórico, el cielo previamente despejado se llenó instantáneamente de nubes oscuras. Se oyó un trueno y cayó una fuerte lluvia. Alucard ni siquiera había tenido tiempo de descender del Oro Jackson de los piratas de Roger, cuando la flota de más de 50 barcos de Shiki ya había rodeado completamente a la tripulación de Roger en el mar de la guerra de Ed. Dios mío, no me metas en tus peleas, dijo Alucard con tono exasperado, de pie en la barandilla del barco como si estuviera a punto de saltar. Buggy, al ver que Alucard parecía estar a punto de irse, sacó coraje de quién sabe dónde y le gritó a sus espaldas. Oye. ¿Vas a correr cuando veas peligro? Alucard giró la cabeza a medias, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, revelando unos colmillos que asustaron a Buggy. ¿Cuándo me convertí en uno de ustedes? Dicho esto, Alucard extendió los brazos y saltó hacia abajo. Buggy y los demás aprendices de piratas se apoyaron rápidamente en la barandilla del barco y miraron hacia abajo. Por alguna razón, el barco de Alucard ya estaba atracado junto al Jackson. Mientras observaban, Alucard ya estaba sentado firmemente en el trono de la proa de su barco, y el Oro Jackson navegaba en dirección opuesta. En el barco principal de la flota de Shiki, un buque de guerra con un gran mascarón de proa con una cabeza de león dorada, un hombre con barba, patillas y cabello completamente dorados, vestido con un kimono samurái, se alzaba majestuoso. A su lado, un miembro de los piratas del León Dorado se acercó corriendo con un telescopio. Jefe, un barco de forma extraña abandona el área de los piratas Roger y se dirige hacia el perímetro exterior. ¿Deberíamos hundirlo? Shiki, con el cigarro en la boca, arqueó una ceja. ¿Será que alguien de la tripulación de Roger intenta escapar? El hombre que conozco no es tan cobarde. No, es Alucard el Inmortal, informó el subordinado con el telescopio. Oh, el mocoso que luchó contra Barba Blanca y aún no está muerto, ¿eh? Qué casualidad que esté con Roger, dijo Shiki, dándose cuenta. Entonces, jefe, deberíamos, ante la repentina aparición de Alucard, un enemigo de tan alto calibre, el subordinado quedó momentáneamente indeciso y solo pudo dejar el juicio en manos de su capitán. Finge que no lo viste. Solo es un chico llamado bajo las leyendas. Ahora mismo no me interesa. Esta vez, mi objetivo es solo Roger. Declaró Shiki con solemnidad, con un significado claro. Ignorar a Alucard. Sí. Capitán Roger.
Al ver la densa flota que los rodeaba, Buggy se agarró la cabeza, con lágrimas y mocos volando, casi orinándose mientras gritaba. Tu vida es lo primero, ¿verdad? Solo por esta vez, deberíamos escuchar lo que dice el león dorado. Había pensado que con Alucard presente, sus posibilidades de victoria aumentarían, pero ese tipo, ignorando por completo su vínculo de grupo, simplemente se fue. Originalmente pensó que Shiki podría atacar a Alucard, y que obligarlo a participar en la pelea sería algo bueno. Pero al ver que Shiki ignoraba la marcha de Alucard, Buggy se derrumbó por completo. Oye, tu cuerpo no te dejará morir por mucho que te corten, así que ¿por qué te importa? Shanks, que estaba cerca, se burló de Buggy con audacia. Todavía tengo debilidades, idiota. Gritó Buggy, enseñando los dientes. Ten fe en el barco de Tom, el oro Jackson. Dijo Riley, con los brazos cruzados, mirando la espalda de Roger con un suspiro. A Roger no le queda mucho tiempo. En ese momento, Roger estaba en la proa del Jackson. Frente a él, Shiki, en el león dorado, extendió los brazos, cigarro en boca, y gritó. Han pasado muchas cosas entre nosotros, pero dejemos atrás el pasado. Usaremos esa arma apocalíptica que has encontrado y mi poderío militar. Y entonces, con el plan perfecto que he desarrollado durante tantos años, podremos conquistar el mundo entero de una vez. Dicho esto, Shiki apretó su enorme puño y dijo con entusiasmo. Conviértete en mi mano derecha, Roger. No tengo ningún interés en conquistar nada, Shiki. Si no puedes hacer lo que quieras, no tiene sentido ser pirata. El rostro algo enardecido de Roger se llenó de rechazo mientras gritaba. Por mucho que me presiones, León Dorado, rechazo tu oferta. En otras palabras, tu respuesta es, por favor, mátame ahora mismo, ¿no? Shiki sabía que no había más negociación y dio su ultimátum final. No, es. Voy a aplastar a cada uno de ustedes. Respondió Roger, blandiendo su espada. Al instante, el rugido de los cañones y los gritos de batalla llenaron el aire. A varios kilómetros de distancia, Alucard estaba sentado con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el mar devastado por la guerra en la distancia, y se rió suavemente. Muy bien, disfrutemos de este espectáculo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 136. Una batalla sin precedentes crack. Boom. Un rayo atravesó las nubes, anunciando el inicio de la guerra entre la flota de Golden Lion Shiki y los piratas de Roger, las dos fuerzas piratas más fuertes. Innumerables balas de cañón surcaron las negras bocas de la flota de Shiki hacia el Jackson. Riley, Gavan, Nozdon y otros defendieron, mientras que los aprendices de pirata como Shanks, aunque faltos de fuerza, cargaron con la valentía de sus crías. En lugar de bloquear las balas de cañón que se aproximaban a Riley y los demás, los instaron a atacar activamente a la tripulación de Shiki. Alucard, sentado en la proa de su nave, observaba la catastrófica batalla entre el vendaval y la lluvia torrencial. Dejó que el aguacero, cargado de granizo, lo golpeara, con una sonrisa maniática e inquebrantable mientras observaba toda la pelea. Tras media hora, la disparidad de la batalla se hizo evidente. Incluso con la tripulación de los piratas de Roger, repleta de élites, no pudieron resistir el asalto combinado de 50 naves de guerra. En el aire, las armas de Roger y Shiki chocaron, creando olas de impacto entre la lluvia. ¿Ves, Roger? El resultado ya está decidido. He ganado. Shiki le indicó a Roger que bajara la vista. La batalla se había vuelto un asunto desequilibrado, con la flota de Shiki al borde de la victoria total. Mi respuesta sigue igual, Shiki. Si insistes, mátame ahora mismo. Declaró Roger sin dudarlo. Bien. Te concederé tu deseo. Retumbar. Alucard perdió el equilibrio momentáneamente por el intenso temblor. Al estabilizarse, se dio cuenta de que su nave estaba decenas de metros más alta que antes, como si estuviera en una montaña que dominaba a todos los que estaban abajo. Esto le produjo una profunda sensación de déjà vu, similar a la de su anterior combate con Barba Blanca. Alucard miró hacia un lado y, como era de esperar, vio olas gigantes elevándose, para nada inferiores, e incluso amenazando con superar, el tsunami causado por la fruta temblor de Barba Blanca. Rumbo. 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 El tsunami bajo la nave de Alucard fue solo el primero, y uno pequeño. Pronto, ola tras ola, algunas de más de 100 metros de altura, surgieron como cazadores buscando a su presa, azotando repetidamente al león dorado Shiki y a Roger, quienes estaban en el centro de todo. ¿Qué es eso? Gritó Buggy, que apenas había bloqueado un cañonazo con su habilidad Fruta Pica Cop, al ver los monstruosos tsunamis envolviéndolos. Era como el fin del mundo.
Ni siquiera había estado tan asustado cuando los más de 50 buques de guerra de Shiki aparecieron simultáneamente. En ese momento, Rayleigh estaba en la proa con la espada desenvainada. El mascarón de sirena en la proa del Jackson ya estaba destrozado. Al ver los tsunamis que amenazaban con devorar el cielo, Rayleigh, por alguna razón, sonrió. Vicecapitán Rayleigh. ¿De qué se ríe? Estamos perdidos. No sobreviviremos si no nos enfrentamos a esa ola gigante. Gritó un tripulante al ver la sonrisa de Rayleigh. ¿No es maravilloso? Rayleigh miró fijamente las olas colosales que inundaban el cielo y rió suavemente. No estoy ciego. Sé que si esta lucha continúa, Shiki nos derrotará sin duda. Esta ola gigante podría cambiar el curso de esta guerra. Como dijo Rayleigh, esta ola gigante sin precedentes empujaría a los piratas de Roger al borde, pero lo mismo se aplicaba a la flota de Shiki de más de 5.000 barcos, que estaban en la misma situación. Cuando las olas gigantes estaban a punto de tragarlo todo, cada vez más subordinados de Shiki le gritaban: Shiki-sama. Date prisa y usa tu habilidad para escapar. León Dorado-sama, apresúrese. Las olas están cayendo. Shiki se encontraba en la nave de uno de sus subordinados, apretando los dientes mientras observaba la inminente ola colosal. Maldita sea, si pudiera volar, ya lo habría hecho. Todo sucedió demasiado de repente, demasiado rápido. Si el mar de Edward se describiera ahora como una flor, los piratas de Roger y la flota de Shiki estaban completamente dentro del pistilo, rodeados por los pétalos. Los gigantescos pétalos de las olas se acercaban lentamente. Aunque Shiki hiciera volar a su flota, no podrían evitar ser engullidos por las olas gigantes. Ya era demasiado tarde. Alucard y su nave estaban ahora en la cima de los pétalos, observando los barcos piratas, diminutos como hormigas. Sonrió siniestramente. Bueno, si todos mueren así, solo podrán culpar a la mala suerte. En un instante, los pétalos se cerraron, devorando todo lo que había dentro. Salven primero a los consumidores de fruta del diablo. Gritó Roger en cuanto las olas se estrellaron. Shanks, fiel a su buen amigo, lo agarró por la nuca en cuanto las olas descendieron, negándose a soltarlo por mucho que se resistiera. Varias horas después, el cuartel general de la Marina en Marineford recibió noticias. En la batalla del mar de la guerra de los piratas de Roger y la flota de Shiki fueron engullidos por una ola gigante, un fenómeno que solo se ve una vez en un siglo. Ambos bandos se dispersaron por completo y fueron arrastrados al mar. Por el momento no se pueden calcular las bajas de ambos bandos, pero lo cierto es que la guerra no puede continuar. Bajo las órdenes del gobierno mundial, los marines atacaron inmediatamente a los piratas de Roger. Estudiar la historia del gobierno era un grave delito, y más aún poseer un arma antigua. Deshazte de él primero. En el muelle de Marineford que conducía al Nuevo Mundo, Sengoku estaba sentado en la borda de un acorazado. Detrás de él estaban Borsalino y Kuzan. Le gritó a Garp, quien estaba a punto de abordar un barco en el muelle inferior. Garp, nos encargaremos del asunto de Shiki. Tú regresa. Ah, está bien. Puedes llevarte todo el crédito, dijo Garp, despidiéndolo con un gesto. No me refería a eso. Rugió Sengoku, pero solo recibió la respuesta de la risa despreocupada de Garp. Después de que Garp subió a bordo, Sakazuki y Kuzan lo siguieron. ¿Y este barco, pertenecía a Tsuru? ¿Oh, el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp van a salir? Preguntó Yamakagi con un cigarro en la boca. Después de todo, el oponente es Roger. Garp-san no se quedaría de brazos cruzados, dijo Momonga riendo entre dientes. Esta era una gran operación de la Marina, como ninguna otra vista en años. Solo pensarlo era emocionante. Comentario 1. Votar capítulo 137. Muy esperado el almirante Sengoku, el vicealmirante Garp, el jefe de personal Tsuru, además de los futuros almirantes Kizaru, Akainu y Aokiji, sin mencionar otros vicealmirantes del cuartel general. Esta era sin duda la alineación más formidable de los marines. Su misión era singular. Capturar a los miembros de los piratas de Roger, que habían sufrido grandes pérdidas en la batalla naval de la guerra de Ed contra Shiki. Si bien, en términos de poderío militar, Shiki debería haber sido la prioridad, el problema peculiar residía en la investigación de los piratas de Roger sobre los Poneglyphs. Si hubieran encontrado el objeto en las ruinas del Reino de Concordia antes, Roger podría haber descifrado ya los secretos de los Poneglyphs. Esto alarmó mucho al gobierno mundial, incluidos los 5 ancianos. Tuvieron que detener a los piratas de Roger. La batalla en el mar de Edward había debilitado gravemente a la tripulación del Roger, lo que representaba una oportunidad perfecta para atacar mientras estaban abatidos.
Inmediatamente después de recibir la noticia del fin de la batalla, los marines desplegaron sus fuerzas más potentes. Por supuesto, no solo se enviaron los marines del cuartel general. Gap y los demás tardarían bastante en llegar desde el cuartel general en la primera mitad de Grand Line. Antes de su llegada, las ramas de marines G1 y G5 del Nuevo Mundo fueron las primeras en enviar flotas. Cuando Caius Sibelius, el actual comandante de la base de la rama G1, llegó al mar de guerra de Ed con sus 2 buques de guerra, lo primero que vio fueron innumerables restos de buques de guerra y cadáveres dispersos aferrados a ellos. Sibelius frunció el ceño. De repente, notó que los pocos buques de guerra que quedaban huían en dirección contraria. Por su apariencia, pertenecían a los piratas del León Dorado. Según información de inteligencia, Shiki había desplegado más de 50 buques de guerra en este conflicto. ¿Ahora solo quedaban 5? Justo cuando Sibelius estaba a punto de ordenar un ataque, los 5 buques de guerra gradualmente comenzaron a flotar y ascender hacia el cielo. La habilidad de la fruta flotante Flogue Shiki. Vicealmirante. De repente, un soldado de la marina corrió hacia Sibelius y saludó. A las 3 en punto, otro barco pirata. Sibelius entrecerró los ojos. ¿Son los piratas de Roger? ¿Cuál es la situación? No, es la nave de Alucard, la nave de Alucard del Inmortal, respondió el marine. ¿De verdad está aquí? La expresión de Sibelius cambió ligeramente. Esta misión era capturar a los piratas de Roger. El gobierno había dado una orden de muerte. Ignorar todo lo demás y centrarse únicamente en capturar a los piratas de Roger. ¿Acaso fue simplemente porque habían adquirido un arma antigua? Aún así, no había necesidad de una orden tan extrema, ¿verdad? Vicealmirante, no hemos encontrado rastro alguno de los piratas de Roger. ¿Deberíamos iniciar una búsqueda inmediata? Otro marine solicitó rápidamente las instrucciones de Sibelius. Por supuesto. Sibelius agitó el brazo. Registren toda la zona marítima de inmediato. Debemos capturar a todos los piratas de Roger. Se fueron por ese camino. Al segundo siguiente de que Sibelius diera la orden de búsqueda, una voz llegó de repente a los oídos de los marines reunidos. Al mirar instintivamente en dirección a la voz, todos se sorprendieron enormemente. El barco de hierro, que se encontraba a varias millas náuticas de distancia, apareció repentinamente junto a su buque de guerra. Allí, Alucard, con una recompensa de 500 millones de berries, estaba sentado en un trono a proa, con la cabeza ligeramente ladeada. Bajo sus gafas de sol, el rabillo del ojo se dirigió a Sibelius. Señaló con la cabeza hacia la izquierda. ¿No buscas a los piratas de Roger? Están por allá. Adelante. Vicealmirante, señor, de repente, los marines a bordo miraron a Sibelius, esperando su orden. En ese momento, ninguno sabía qué hacer. Como marines, debían iniciar inmediatamente los procedimientos de arresto al ver a un pirata. Sibelius, un veterano cuya antigüedad superaba incluso a la de Sengoku y Garp, lo comprendió perfectamente. De no ser por la orden de muerte del gobierno, habría ordenado hace mucho tiempo un ataque contra Alucard. Caminando hacia la barandilla del barco, Sibelius entrecerró los ojos al observar el barco de hierro, que era varios metros más bajo que su buque de guerra. ¿Qué tramas? La postura de Alucard permaneció inalterada. Retiró la mirada. Si no te vas ahora, no atraparás a ninguno, ni a Shikin y a Roger. Dicho esto, Alucard no ofreció más explicaciones y alejó su nave de hierro. Vicealmirante Sibelius, ¿deberíamos detenerlos? Preguntó un artillero a Sibelius para obtener instrucciones. ¿Crees que nuestras fuerzas actuales puedan capturar a Kaido? Replicó Sibelius. Su significado era claro. Con su fuerza actual, ni siquiera podrían capturar a Kaido, y mucho menos a Alucard. Sibelius no era del tipo que, como Akainu, perseguiría y mataría a un pirata al instante. Su prioridad actual era seguir las órdenes del cuartel general. Dad la vuelta al barco y avanzad en dirección a las 5 en punto, ordenó Sibelius. ¿De verdad vamos a escuchar a ese pirata? La dirección que indicó Sibelius era precisamente la que Alucard les había indicado. Aunque muchos soldados a bordo se mostraron reacios, obedecieron. Como figura de la misma generación que el almirante de flota con en la jerarquía de la marina, Sibelius, independientemente de su fuerza individual, se ganaba el respeto incluso de Sengoku y Garp debido a su antigüedad. ¿Cómo se atreverían a desobedecer? Navegando hacia otra zona marítima, Alucard sirvió el licor que había obtenido de los piratas de Roger en una copa de vino, recordando al mismo tiempo su conversación con Roger de hacía 2 horas.
Esto ocurrió cuando Roger acababa de escapar de la ola gigante. Interesante. Puedo darte el objeto, le dijo Alucard a Roger, que estaba a 3 metros de distancia, sentado en el asiento de su propia nave. ¿Por qué la repentina decisión de dármelo? Roger estaba empapado tras escapar de la ola colosal y completamente desconcertado por el repentino cambio de opinión de Alucard. Habiendo visto tu suerte, y como no me sirve de nada guardar esta piedra aquí, te la daré. Pero tendrás que devolvérmela más tarde. La tormenta fue amainando poco a poco, pero una suave brisa aún producía escalofríos en la espalda. Lo espero con ansias. Muchísimo. El rostro de Alucard se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Espero con ansias el amanecer de una nueva era. Date prisa, ven pronto. Comentario 1. Votar capítulo 138. Vivo solo para el placer año 1495, calendario marítimo. La batalla de la Guerra Air concluyó con la huida de Roger Ishiki gravemente herido. Posteriormente, aunque los marines desplegaron sus fuerzas más poderosas, incluyendo a Sengoku, Garp y muchos futuros pilares de la armada, los piratas de Roger finalmente lograron escapar. Las investigaciones de la organización CP revelaron que Roger había comprendido completamente los secretos detrás de la creación del gobierno mundial. Esto causó una inmensa preocupación a los 5 ancianos y a los funcionarios gubernamentales de alto rango, lo que los llevó a desviar más fuerzas para perseguir a los piratas de Roger, descuidando la persecución de otros piratas prominentes del Nuevo Mundo. Durante este tiempo, Alucard, Kaido la Bestia y Charlotte Linling de Beneath Legends ascendieron a una velocidad inimaginable. Mientras tanto, Alucard, el último miembro de Beneath Legends, intervino intermitentemente en guerras entre naciones, masacrando a innumerables personas y ganándose la rara reputación de ser el asesino en masa más extremo en la historia de los piratas. Su opinión al respecto era: cualquiera que se atreva a tomar un arma y matar ya ha aceptado la posibilidad de ser asesinado, independientemente de que sea a manos de una nación enemiga o de una intervención de terceros. Pasaron rápidamente varios meses. Año 1496, calendario marítimo Reino Aunlis en el Nuevo Mundo. Esta nación, ubicada en una región desértica y calurosa, tenía un entorno hostil que forjó la determinación inquebrantable de su gente. Debido a la escasez de recursos, todos tomaron las armas, y el conflicto era constante. Tras la intervención de Alucard, la guerra en este país terminó, pero la nación misma estaba al borde del colapso. En este día, los piratas de Roger desembarcaron en este país y encontraron a Alucard, quien acababa de concluir la guerra allí. Dentro de una vieja casa con poca luz, al abrirse la puerta, Alucard, sentado con las piernas cruzadas, miró hacia la entrada. Una voz grave emanó de su garganta. Tú, que ahora estás siendo perseguido sin descanso por los marines y el gobierno, ¿qué quieres de mí? Fueron Roger, Rayleigh y su grupo quienes aparecieron en la puerta. Al oír las palabras de Alucard, Roger se giró y colocó un objeto envuelto en arpillera en la entrada. Por su tamaño y la forma que delineaba la arpillera, Alucard ya adivinó de qué se trataba. He descifrado completamente su contenido. El siguiente paso es el destino final del Grand Line, la isla conocida como Lautale. Declaró Roger con una ambición desbordante. ¿De verdad? Buena suerte. Dijo Alucard con un tono ambiguo, ya fuera sincero o desdeñoso. Roger se giró y observó el país ahora inerte, luego volvió a mirar a Alucard. ¿Cuántos países han sido destruidos por tu intervención en sus guerras? Durante este periodo, la intervención de Alucard detuvo las guerras por la fuerza. Mientras algunos reyes de la guerra se vieron obligados a abandonar sus conflictos, muchas más naciones tuvieron que luchar por su supervivencia. Debido a la interferencia de Alucard, se enfrentaron al colapso nacional. Cometer atrocidades tan graves debería haberlo llevado a una persecución implacable por parte de la Marina, pero debido a las estrictas órdenes del gobierno, la Marina se centró exclusivamente en los piratas de Roger. Esto finalmente condujo a la rápida expansión de los territorios de Kaido y Charlotte Linling, e incluso Alucard vivió con bastante libertad durante esta época. Si coges un arma, debes estar preparado para que te maten. ¿Qué tiene de raro lo que he hecho? Respondió Alucard sin inmutarse, y luego añadió. Ya puedes irte. Roger no mostró enojo ni ninguna otra emoción ante el obvio despido de Alucard. En cambio, dijo. ¿Te interesa venir a la isla final con nosotros? Jejeje, el cuerpo de Alucard se convulsionó de la risa. Soy diferente a ti. Los secretos del gobierno mundial, las armas antiguas o el Grand Line, nada de esto significa nada para mí. Diciendo esto, Alucard apoyó la cabeza en la silla.
Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido solo por placer, por disfrute. Sea, lo que tú quieras hacer no me interesa. Lo que me interesa es en qué se convertirá el mundo después de que inicies una nueva era. Capitán. Garp. El barco de Garp ha llegado a la costa. Tenemos que irnos rápido. Gritó un compañero de los piratas Roger con ansiedad desde afuera de la puerta. Oh, parece que hablamos demasiado. Roger se dio la vuelta y se marchó rápidamente con Riley y los demás, dejando solo el poneglyph que Alucard había conseguido en las ruinas del Reino de Concordia. Por lo que había dicho antes, parecía que ya había descifrado algún secreto. Qué aburrido. Alucard activó sombra oculta y recuperó el poneglyph. Cerró los ojos para descansar, murmurando para sí mismo. Por fin llega. La gran era pirata. Año 1497, calendario marítimo. Los piratas de Roger desaparecieron misteriosamente durante varios meses. Cuando reaparecieron, habían llegado al punto de partida de Grand Line sin que nadie se diera cuenta, conmocionando al mundo. Esto también significó que los piratas de Roger habían logrado la magnífica hazaña de navegar alrededor de Grand Line, algo que nadie había logrado desde el comienzo de la era de los grandes mares. Los piratas de Roger llegaron a Lautale y obtuvieron el gran tesoro legendario, el One Piece, y Roger fue aclamado como el rey pirata por el mundo. Mientras tanto, en el continente Nuevo Mundo, Alucard permaneció indiferente ante este acontecimiento que sacudió al mundo. Había derrotado a innumerables potencias del Nuevo Mundo y era conocido como el monstruo absolutamente invencible. En solo 3 años, luchó consecutivamente contra piratas de nivel monstruo como Kaido y Barba Blanca, sin sufrir derrotas. Durante la desaparición de los piratas de Roger, ante la persecución de los marines, se enfrentó él solo a 10 buques de guerra de los marines, hundiéndolos todos. Su recompensa ahora rivalizaba directamente con la de Kaido y Charlotte Limpling. Varios meses después, los piratas de Roger se disolvieron en secreto y todos sus miembros desaparecieron misteriosamente. Nadie sabía a dónde habían ido. Progreso en el desarrollo de capacidades. Forma completa de físico de vampiro. 66% transformación de murciélago. Forma completa. 77% arma, Casull LV6. 4% arma, Chacal LV3. 18% virus de luz negra LV4. 22% sombra oculta LV4. 31% sabueso negro Baskerville LV3. 29%, en un campo de batalla en algún lugar del Nuevo Mundo, Alucard estaba sentado sobre una montaña de cadáveres como un rey que regresaba del infierno. A su lado, arrastrado por los fuertes vientos, había un periódico de hoy. Qué lástima, no podré pelear contigo con Río de la Muerte una última vez antes de que mueras, rey pirata.